El silencio en la sala del tribunal era tan pesado que parecía aplastar el aire. Los papeles se deslizaron sobre la mesa de madera pulida, el juez golpeó el mazo una sola vez, y en ese instante 10 años de matrimonio terminaron oficialmente. Pero lo que nadie en esa sala sabía, lo que nadie podía imaginar, era que antes de que terminara ese mismo día, un dolor inesperado lo cambiaría todo. Si crees que la bondad, las segundas oportunidades y los milagros inesperados aún existen en este mundo, tómate un momento ahora mismo para apoyar este canal. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite una historia que le toque el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a muchas más personas alrededor del mundo. La mujer sentada en silencio en la última fila del tribunal se llamaba Isabella Carter. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos finales del divorcio. Al otro lado de la sala estaba el hombre que alguna vez le había prometido amor eterno, Alexander Banner. Alto, elegante y aparentemente tranquilo, Alexander parecía un hombre que ya había dejado el pasado atrás. Para el resto del mundo, su matrimonio simplemente no había funcionado. Esa era la frase que todos repetían. Amigos lo comentaban en cenas incómodas, familiares lo mencionaban en llamadas telefónicas, como si 10 años de amor pudieran resumirse en una frase tan simple. Pero la verdad era mucho más profunda. Isabella había amado a Alexander desde el primer día. 10 años atrás, ella era una joven estudiante de arte llena de sueños y esperanza. Alexander, que ya comenzaba a construir una exitosa carrera como asesor financiero, se enamoró de su dulzura y su forma sincera de ver el mundo. Su historia comenzó como una película romántica, largas conversaciones por la noche, paseos por calles iluminadas por faroles, risas espontáneas y promesas de construir una vida juntos. Durante varios años, realmente fueron felices. Pero poco a poco, la vida empezó a cambiar. La carrera de Alexander creció rápidamente. Los viajes de trabajo se volvieron constantes. Las reuniones reemplazaron las cenas juntos. Los mensajes quedaban sin respuesta. La distancia entre ellos no apareció de un día para otro, llegó lentamente, como una niebla que cubre una ciudad sin que nadie se dé cuenta. Al principio Isabella pensó que solo era una etapa. Después comenzaron las discusiones. Discutían por el tiempo que Alexander dedicaba al trabajo, por las prioridades de cada uno, y por el sueño que nunca lograban cumplir, tener un hijo. Durante años lo intentaron, pero el embarazo nunca llegó. Los médicos incluso sugirieron que podría ser muy difícil. Esa frustración comenzó a pesar sobre su relación. El silencio de Alexander se volvió más frecuente. La soledad de Isabella se transformó en lágrimas que ocultaba en la oscuridad de su habitación. Con el tiempo, el amor que habían construido quedó enterrado bajo el orgullo, el cansancio y las heridas emocionales. Y así, después de años intentando reparar algo que parecía romperse cada día más, terminaron en aquel tribunal firmando el final de su matrimonio. Cuando el juez anunció oficialmente el divorcio, Isabella se levantó lentamente. Sus piernas se sentían débiles, pero caminó hacia la salida con la poca dignidad que le quedaba. Alexander la observó marcharse. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Afuera, el cielo estaba gris y el viento frío recorría las calles. Isabella salió del edificio sosteniendo los documentos contra su pecho. El ruido de la ciudad la rodeaba, autos pasando, voces lejanas, pasos apresurados, pero dentro de su mente todo parecía silencioso. Su matrimonio había terminado. Su futuro era incierto. Pero todavía no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nadie habría podido prever. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, un dolor agudo apareció repentinamente en su abdomen. Isabella se detuvo en seco. Al principio pensó que era el estrés del día. Después de todo, el divorcio había sido emocionalmente devastador. Pero el dolor regresó. Esta vez más fuerte.
Tuvo que apoyarse contra una pared mientras su respiración se volvía inestable. Un hombre que pasaba por allí notó su rostro pálido y llamó a una ambulancia. En menos de 10 minutos, Isabella estaba siendo llevada al hospital. Las luces blancas del pasillo, las voces apresuradas de los médicos y el sonido de los monitores médicos se mezclaban en su mente como si todo ocurriera en un sueño. Los doctores comenzaron a hacerle exámenes rápidamente. Y finalmente, una joven doctora entró en la habitación con los resultados. La noticia que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Isabella Carter estaba embarazada. Por un momento pensó que había entendido mal. ¿Embarazada? La palabra resonó dentro de su mente. Durante años había creído que tal vez nunca podría tener un hijo. Los médicos habían sido claros, no sería fácil. Y sin embargo, justo el mismo día en que su matrimonio terminó, descubría que llevaba una nueva vida dentro de ella. El hijo de Alexander. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. Era una mezcla de emociones imposible de describir: alegría, miedo, sorpresa, tristeza y esperanza. La vida acababa de darle un milagro, pero en el momento más complicado de todos. Durante los días siguientes Isabella permaneció en el hospital mientras los médicos se aseguraban de que todo estuviera bien. Afortunadamente el embarazo era estable. Pero el verdadero conflicto estaba en su corazón. ¿Debía decirle a Alexander? ¿Querría él saberlo? Su matrimonio había terminado porque ambos creían que sus caminos ya no podían continuar juntos. Decirle ahora podría reabrir heridas que apenas comenzaban a cerrar. Después de muchas noches sin dormir, Isabella tomó una decisión silenciosa. Criaría al bebé sola. Meses pasaron lentamente. Isabella se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad. Volvió a trabajar restaurando pinturas en un modesto estudio de arte. El dinero no era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Cada mañana colocaba su mano sobre su vientre y le hablaba al bebé con una ternura infinita. Le prometía protección. Le prometía amor. Le prometía que nunca estaría solo. Mientras tanto, Alexander Banner continuaba con su vida sin conocer la verdad. Su carrera prosperaba, su nombre era cada vez más reconocido en el mundo financiero, pero a pesar de todo ese éxito algo dentro de él se sentía vacío. A veces recordaba a Isabella. Recordaba su sonrisa tranquila, su forma de ver belleza en las cosas más simples. Y se preguntaba si tal vez había cometido el mayor error de su vida. Pasaron varios meses más. Una noche, Alexander asistió a una exposición benéfica en una galería de arte. Allí se presentaban obras restauradas que habían sido recuperadas por artistas locales. Una pintura en particular capturó su atención. La restauración era impresionante. Debajo del cuadro había una pequeña placa con el nombre de la persona que había realizado el trabajo. El nombre decía, Isabella Carter. El corazón de Alexander se aceleró. Sin pensarlo dos veces preguntó dónde podía encontrarla. La respuesta lo llevó a un pequeño estudio de arte al otro lado de la ciudad. Cuando Alexander entró por la puerta del estudio, esperaba un encuentro incómodo, tal vez una conversación breve llena de recuerdos incómodos. Pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Isabella estaba de pie junto a una mesa de trabajo. Y su vientre mostraba claramente que estaba embarazada. Por unos segundos Alexander no pudo moverse. En su mente, todas las piezas comenzaron a encajar. El tiempo. La fecha del divorcio. Los meses que habían pasado. La verdad llegó a su corazón como una tormenta. El bebé que Isabella llevaba, era suyo. El silencio entre ellos era profundo. Pero en ese silencio también había algo más. Había recuerdos. Había emociones que nunca habían desaparecido del todo. Antes de terminar esta historia queremos pedirte algo especial. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta ahora, escribe en los comentarios: la esperanza aún existe.
Nos ayuda a saber que las historias de amor, perdón y segundas oportunidades todavía significan algo para ustedes. Alexander dio un paso hacia Isabella lentamente. Podía ver el cansancio en su rostro, pero también la misma fortaleza que siempre lo había impresionado. En ese instante algo cambió dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo dejó de pensar en el dinero, en el éxito y en el orgullo. Pensó en la familia. Pensó en la responsabilidad. Pensó en la posibilidad de que la vida les estuviera dando una última oportunidad para reconstruir lo que una vez tuvieron. El camino no sería fácil. La confianza necesitaría tiempo para sanar. Las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro. Pero a veces la vida tiene una forma inesperada de sorprendernos. A veces el final que creíamos definitivo, en realidad es solo el comienzo de una nueva historia. Y en la tranquila luz de aquel pequeño estudio de arte, rodeados de pinturas que habían sido restauradas con paciencia y dedicación, dos personas comenzaron a comprender que el amor verdadero no siempre desaparece. A veces simplemente espera el momento correcto para volver. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos con mucho cariño que apoyes el video, dale like, compártelo con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que inspiran y emocionan. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando a corazones en todo el mundo. Corazón Rojo.